A lo largo de la historia, hubieron muchos hechos destacados que tuvieron un impacto importante, ya sea positivo o negativo en la sociedad, economía y otros aspectos de aquellas épocas. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, el siglo XX, mientras la humanidad se adaptaba a los grandes cambios que ocasionaron tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, en los continentes de Asia y África se inició un proceso de descolonización, en donde la mayoría de países de estos dos grandes continentes consolidaron su lucha por ser repúblicas independientes, hasta lograrlo años más tarde. Este fue un proceso transformador que marcó el fin de los años de dominio colonial por parte de las potencias mundiales, principalmente europeas, incluyendo un cambio total y muy diferente en cada país, incluyendo cambios en los modelos políticos y económicos y llegando hasta la modificación del mapa mundial y de las fronteras, principalmente de estos dos continentes involucrados. El inicio del proceso de descolonización, o por lo menos la consolidación de este, ya que los esfuerzos de la búsqueda de la independencia se dieron en algunos países desde los finales del siglo XIX, coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sin embargo, esta coincidencia no surgió sin ninguna razón de por medio, ya que este gran conflicto bélico hizo que las grandes potencias colonizadoras como Reino Unido y Francia se vean debilitadas debido a las múltiples pérdidas económicas que conllevó el transcurso de este importante hecho. Sumado a esto, la Segunda Guerra Mundial y su fin hizo que los países de todo el mundo traten de llegar a acuerdos y con ello se cree la ONU en el año 1945 y que se firme la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, con lo que se promovió el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Aunque también, tal y como señala Celesa en el año 2005, la Guerra Fría proporcionó un contexto internacional favorable para los movimientos de descolonización. Esto es señalado porque la Guerra Fría fue un conflicto de ideales en donde Estados Unidos y la URSS luchaban por imponer su modelo político y económico, ya sea socialista o capitalista, a lo largo de todo el mundo, lo que, por consecuencia de una mayor búsqueda de apoyo de diferentes naciones, llevó a ambas potencias a apoyar movimientos de independencia para ganar aliados. Por otro lado, existieron luchas internas por la independencia que fueron impulsadas por los movimientos nacionalistas que surgieron en ese siglo. Líderes como Mahatma Gandhi en India, quien promovió la resistencia no violenta, y Jomo Kenyatta en Kenia, que abogó por la lucha armada, inspiraron a millones a luchar por la autodeterminación. La educación y la conciencia política crecieron con ello, alimentando el deseo de libertad y justicia. Estos movimientos no solo se enfocaron en la independencia política, sino que también buscaron recuperar la identidad cultural y los derechos a las comunidades indígenas. Es aquí donde la creación de partidos políticos y sindicatos toma una gran importancia para poder articular las demandas de la población. De hecho, tal y como se menciona en el anexo 9, los movimientos de liberación en Asia fueron multifacéticos y reflejaron las luchas locales por la autodeterminación. La descolonización trajo consigo la creación de nuevos estados. Sin embargo, como se menciona en el anexo número 13, la independencia política fue uno de los logros más visibles de la descolonización, aunque no siempre se tradujo en estabilidad. Esto quiere decir que muchos de los países involucrados enfrentaron desafíos significativos, como la inestabilidad política, golpes de Estado y la imposición de regímenes autoritarios, cosa que aún se mantiene en algunas naciones hasta la actualidad, y la lucha contra estos conflictos sigue siendo constante. Por su parte, la falta de experiencia en autogobierno y la herencia de estructuras coloniales conllevaron a conflictos internos.
aunque también esta influencia de las potencias colonizadoras perdura hasta la actualidad, haciendo así que a casi la totalidad de naciones de ambos continentes se les considere como pseudo independientes. Socialmente, la descolonización permitió una revitalización cultural. Los pueblos comenzaron a recuperar y celebrar sus tradiciones, lenguas y costumbres. No obstante, las tensiones étnicas y religiosas se intensificaron, resultando en conflictos pasados como el de India y Pakistán u otros conflictos que perduraron hasta hoy, como se ha visto en países como Ruanda y Sudán del Sur. Sumado a esto, existieron grandes luchas internas, como lo fueron la lucha por la igualdad de género, en donde se obtuvieron resultados bastante variados entre las distintas naciones, y la lucha contra el racismo, especialmente en Sudáfrica, que tuvo un desenlace positivo después de muchos años con el fin del apartheid en los años 90. Según Rudney, en el año 1972, las economías poscoloniales a menudo permanecieron atrapadas en relaciones de dependencia, lo que quiere decir que la dependencia de las exportaciones en materia prima y la falta de infraestructura adecuada limitaron el crecimiento de naciones en Asia y África. Por su lado, la desigualdad económica se vio marcada y hoy en día sigue siendo un gran problema, con un alto número de personas viviendo aún en pobreza extrema. Las políticas económicas a menudo estaban influenciadas por las potencias coloniales y los organismos internacionales, lo que perpetuó un ciclo de dependencia y subdesarrollo en países de ambos continentes. La descolonización también implicó cambios geográficos significativos. Nuevas fronteras fueron trazadas sin considerar las realidades étnicas y culturales, lo que llevó a conflictos y desplazamientos de población. Por ejemplo, la partición de India en 1947 resultó en la creación del Estado de Pakistán y condujo a uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia, con millones de personas cruzando fronteras en búsqueda de seguridad. La creación de estados-nación en África como Sudán del Sur en el año 2011 también es un ejemplo de cómo las fronteras coloniales se delimitaron, ignorando las identidades tribales y culturas preexistentes, generando tensiones que persisten hasta hoy, siendo la guerra civil en Sudán del Sur, que comenzó en el año 2013, un claro reflejo de estas divisiones, dejando en evidencia lo dicho por Herbst en el año 2000 sobre que las fronteras coloniales fueron trazadas sin consideración de las identidades locales, generando tensiones duraderas. En cuanto a los movimientos migratorios, como los ya mencionados, estos han tenido también un impacto significativo, pues tras la descolonización, muchos ciudadanos de países recién independizados se vieron obligados a emigrar en busca de mejores condiciones de vida, educación y oportunidades laborales. La diáspora africana, por ejemplo, ha llevado a que comunidades enteras se establezcan en Europa y América del Norte, creando redes transnacionales que afectan tanto a los países de origen como a los de destino. El proceso de descolonización ha impactado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La lucha por la igualdad y la justicia social son fundamentales para el desarrollo sostenible. Sin embargo, muchos países aún enfrentan obstáculos significativos en su camino hacia estos objetivos, como la corrupción, falta de infraestructura e inestabilidad política. Según el anexo 15, los progresos del pasado en el desarrollo humano en el sur de Asia parecen ser insuficientes para progresar durante la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe recalcar que el problema no solo radica en el continente asiático, sino que también existen problemas similares en el continente africano. Ejemplo de ello es que el ODS número 1, que busca erradicar la pobreza, es especialmente relevante en muchos países de Asia y África, que aún enfrentan altos niveles de pobreza extrema. Además,
El ODS número 5, que promueve la igualdad de género, enfrenta a retos en contextos donde las estructuras patriarcales aún predominan, lo que limita el acceso a las mujeres a la educación y a la participación política, siendo estos problemas herencia del proceso de descolonización. En cuanto al ODS número 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas, es particularmente crítico en contextos donde los conflictos derivados de la descolonización aún afectan la estabilidad política. A pesar de los avances logrados, Asia y África enfrentan retos persistentes, incluyendo pobreza, desigualdad y algunos conflictos más. La descolonización fue solo el primer paso hacia el camino de la verdadera independencia y el desarrollo. La comunidad internacional debe seguir apoyando estos esfuerzos para garantizar un futuro más justo y sostenible, y para la solución de los desafíos contemporáneos como el cambio climático y la migración forzada. La historia de descolonización es una historia de lucha, resiliencia y esperanza. A medida que Asia y África continúan su camino hacia el desarrollo, el mundo debe aprender de su pasado y trabajar juntos hacia un futuro más equitativo.